Padre Celestial, muchas gracias. Todas tus promesas, Señor, están en Cristo. Y por tu gracia, Señor, nos has hecho participantes de estas promesas eternas. De tal manera, Señor, que nuestra ciudadanía está en los cielos. De tal manera que nos has hecho participantes de un reino eterno. Por gracia nos has llevado a ese reino, a reinar contigo. Oh Cristo, en tus méritos, porque solo tú eres digno, porque solo tú has sido perfecto. Eres todo Dios, eres todo hombre, el único perfecto, el único impecable, el que dio su vida para salvar a su pueblo redimido, el que resucitó de los muertos con poder, con el poder del Padre, con el poder del Espíritu y también con tu mismo poder, como lo dicen las Escrituras. Ahora estás, Señor, allá en aquellos cielos que no vemos, que no entendemos, pero que tú has prometido y que tú has ganado, y al cual nos llevarás porque nos has amado siendo pecadores. Ciertamente tú nos has transformado, nos has declarado justos, pero sigue habitando el pecado en nosotros de tal manera que seguimos siendo pecadores, pero tú nos has declarado justos por la sangre de Cristo ante los ojos de Dios. Y así, Señor, todo aquello que pasa en esta vida, todo aquello que vemos, todas aquellas cosas que ocupan nuestros pensamientos, en realidad son inútiles, en realidad son como nada, en realidad son una ilusión de algo que es irreal, porque solamente la esperanza de vida eterna en Cristo es real, solamente tu gracia es real. Señor, ahora en este momento, en esta sesión, reunión para servidores, confórmanos. ¿Qué digo, Señor? Tú nos conformas a la imagen de Cristo. Tú nos transformas por tu palabra, por el poder de tu Espíritu, el poder de Dios, el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Ahora tú, Señor, lo has hecho morar en nosotros y nos transformas por medio de Él, por la exposición de tu palabra. Señor, te adoramos, te damos gracias, te bendecimos y nos disponemos en esta hora. Haz con nosotros, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu perfección, en esta hora de reunión y siempre. Amén. Amén. Muy bien. Mateo 16. Y vamos a leer otra vez el pasaje del capítulo 13 al capítulo. Ahorita vamos a ponernos a leerlos todos los capítulos, ¿no? Del versículo 13 al versículo 20. Estamos en el Mateo 16. Dice así la palabra de Dios, 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Qué impresionante. Bueno, hermanos, aquí Jesús y sus discípulos no están en Jerusalén, no están en otras de las ciudades y poblaciones que vemos en la Escritura. ¿Se acuerdan ustedes? Y Jesús y sus discípulos estaban en Cafarnaúm, y ahora estaban solamente me acuerdo de Cafarnaúm, y luego también estaban en Jerusalén, pero en los evangelios vemos que están en diferentes regiones, especialmente en Jerusalén y en Judea, ¿sí? Entonces, Samaria también, ¿se acuerdan? En el camino en el que Jesús va con sus discípulos y se encuentra con la mujer samaritana, él dijo, dice ahí la Escritura, Juan lo escribe, era necesario pasar por Samaria, y ahí se encuentra con la mujer samaritana. Entonces, ahí en los evangelios encontramos, nos va platicando, nos va diciendo dónde se encontraban, quiénes, cuándo, etc. Aquí en este caso, Jesús y sus discípulos están en una región que se llama Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo era una región, una ciudad playera que un César, que un rey, o un César, el título es César, es como rey, faraón, César es el título. Este César mandó a hacer una ciudad playera para él, ¿no? Entonces ellos estaban ahí en Cesarea de Filipo y había diferentes construcciones, un auditorio, un palacio, etcétera, etcétera. Ellos estaban en un lugar, se cree, ellos estaban en un lugar que también se cree que le llamaban las puertas del Hades. Era como una especie de, aquí algo parecido a esto, sería como en los lugares, en los balnearios donde hay aguas termales, y esto era también como, había corrientes de aguas, había piedras, árboles, imagínense todo este escenario, y había una cueva enorme de piedra, que allí se acostumbraba por cientos de años a hacer todo tipo de rituales paganos, Parecía, no sé, la boca de un lobo enorme así, y lo llamaban las puertas del Hades, ¿no? Entonces, ahí entre unos intérpretes y otros dicen, se refería a esas puertas del Hades, cuando decía aquí las puertas del Hades, pero hay un sentido más profundo. El significado aquí de lo que está diciendo el Señor es que ni siquiera el infierno puede con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es muy poderosa, porque la iglesia es la que tiene influencia, porque la iglesia es la que tiene poder, porque los cristianos somos los poderosos. No, sino porque Él la sustenta, Él la fundó, Él la cuida, Él la llevará hasta el final, Él. Bien, entonces, estoy dando un poquito de contexto. Después le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes quiénes dicen la gente que soy yo? Acuérdense que Jesús nació siendo judío, que los discípulos eran judíos y que todo hasta ese momento, seguimos ahí en los evangelios, a todo en ese momento no había gentiles en el tema, todo se trataba de los judíos. Entonces les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, ¿quiénes dicen los judíos? Porque son los únicos en la conversación hasta ahorita. ¿Quiénes dicen que soy yo? Y dijeron, pues unos dicen que eres Juan el Bautista. Para ese momento, Juan el Bautista, ¿qué? Y lo habían decapitado. Unos dicen que eres Elías. ¿Por qué Elías? ¿Alguien quiere mencionarlo? Que no sea Cristian. No se crea. Cristian, adelante. Vi que hasta. ¿Por qué Elías? Bueno,
Correcto, correcto, correcto. Lo que está diciendo Cristian es, desde Deuteronomio 18, Dios cuando hablaba a Moisés, ya estaba prometiendo al profeta de profetas que vendría. Desde Deuteronomio 18, luego 2400 años después, nace Cristo, nace Jesús, y se cumple ahí la profecía. En ese camino tan largo, hay un punto en que Elías es de los últimos profetas de Dios, y Elías es llevado, él no muere, él es llevado por Dios. Y se creía que iba a regresar, se creía que Elías iba a regresar, ¿sí? Entonces, ustedes, la gente, los judíos, ¿quién dicen que soy? Pues unos dicen que eres Juan el Bautista, ¿no? Que resucitó. Otros dicen que eres Elías, ese que iba a volver. Otros que Jeremías. Ahí no queda muy claro, no se ponen de acuerdo los intérpretes de por qué Jeremías. O alguno de los profetas. A fin de cuentas, esperaban a aquel gran profeta prometido. A fin de cuentas. Y dice el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Jesús en ese momento, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro, que era el más aventado, que era el más impetuoso, que era como el líder de ese grupo de personas, el más impetuoso, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese título, Dios viviente, mis hermanos, para los judíos, una cosa es que tú digas Dios, y hasta cierto punto los seres humanos somos así, lo decimos a la ligera. Pero Pedro está diciendo el Dios viviente, está diciendo un nombre con mucho peso, el Hijo de Dios, entendiendo quién era ese hombre que estaba ahí con ellos parados. La naturaleza humana es tan débil, hermanos, que ya de ratito después, después de esa escena, vamos a ver ya más tarde que Pedro mismo dice, no, Señor, tú no vas a ir a la cruz, tú no vas a morir, es más. Y le dice, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pero ese es algo de la naturaleza humana, no es el punto. En fin, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice nuestro Señor, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo también que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, nada prevalecerá contra la iglesia. Y después le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Se acuerdan de esas visiones que había en las caricaturas de Pedro con unas llavecitas? ¿Nunca lo vieron? Así como en Bugs Bunny y esos. ¿Sí? Bueno, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La Iglesia Católica Romana toma este pasaje para sustentar el papado. ¿Okay? Tú eres el Papa, eres el vicario de Cristo, el sucesor de Cristo. Qué cosas tan heréticas, hermanos, unas herejías bien tremendas. Eres el sucesor de Cristo, eres el vicario de Cristo. No. Algunos intérpretes creen que lo que está diciendo aquí es, yo te daré las llaves del reino. Esto se cumple en Pentecostés, cuando Pedro es el primero en anunciar este evangelio en el cual creyeron 3,000 hombres. ¿Okay? Muchos intérpretes creen que Jesús se está refiriendo a ese punto. Nada más. Nada más. Bueno. Entonces estamos entrando un poquito más de contexto del pasaje para saber de qué estamos hablando, mis hermanos. Ahora sí. Bueno, dice más cosas. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Muy bien. Ahora sí, vamos a la página 5 y 6.
Y dice, un progreso impactante. Fíjense bien, en esta frase tan simple que dice, edificaré mi iglesia, vamos a estudiar estas tres palabras. Edificaré. ¿Qué es edificar? Voluntarios. Hay muchos voluntarios. Quédate primero, hermana Sara después. Ángeles. Estaba así, se me juntaron aquí todos al mismo tiempo y le dije Katia Ángeles, perdón. Construir, correcto. Hermanita Sara. Levantar. Edificar, claro. Entonces, miren hermanos, cuando empiezas una casa, empiezas con un tabique. Y termina y de tabique en tabique y tabique en tabique, termina en miles de tabiques. En enjarrado, en pintura, en ventanas, en puertas, en todo. Esto nos habla de un progreso, algo que es progresivo. Tú vas un día, tú no eres el que la construye la casa, tú nomás eres el vecino, ¿sí? Eres el vecino observador y pasas un día y ves un tabique, ay, órale, están construyendo. Y luego pasas al siguiente día y dices, oh, ya levantaron un muro, órale, está progresando. Y luego al día siguiente ya levantaron un cuarto, ¿sí? Y 2 cuartos, y 3 cuartos, y 4 cuartos, jajaja. Y la casa ya va agarrando forma y dices, oh, los vecinos están, la casa que están construyendo los vecinos está, ¿qué? Progresando. Dice aquí un progreso impactante. Dijo el Señor, edificaré mi iglesia. ¿Y cuál fue de los primeros? No voy a decir que el primero, porque después vamos a hablar de cuál es el primer tabique de la iglesia y luego los siguientes tabiques. Ahorita ya estamos como en el 4.º tabique, fíjense lo que está diciendo el Señor. Edificaré mi iglesia. Y el día que Pedro se levantó a predicar en Pentecostés, ¿cuántos creyeron? Como 3,000 hombres, ¿sí? Los judíos contaban por hombres para referirse a familias, ¿sí? Entonces como 3,000. Puede que sea un hombre soltero, puede que sea un hombre con familia, entonces ya no son nada más 3,000. Muchos más. Ahora las familias, depende en mi época las familias éramos de 4 o 5. Ahora las familias son de 1 y 2 perros, ¿no? Ya los chavos de ahora ya no se casan, ¿no? La familia, fíjense, paréntesis, Satanás está tratando de deshacer la familia. Ojo, atención con esas cosas, ¿no? En fin. Entonces, pensemos en las familias de aquel tiempo. Las mujeres que tenían, o sea, los judíos consideraban que tener muchos hijos era una bendición. Y lo es. Gloria a Dios. Entonces, familias muy grandes. Ese día se convirtieron como 3,000 hombres. Ahora, ¿eran 3,000 exactos? Los judíos tenían expresiones como nosotros. Cuando hay mucha gente, ¿cómo decimos? Aquí en un montón, ¿sí? Un gentío, un montón, un chorro. Entonces aquí había mucha gente, como 3,000 hombres, y todos se convirtieron. Entonces, miren hermanos, dice ahí, un progreso impactante. La iglesia, la piedra angular es Cristo, la piedra angular, la primera piedra. El fundamento son los apóstoles, los cimientos. Y el primer muro, vamos a decirlo así, el primer muro son 3,000 familias. Ese progreso, mis hermanos, es como que el vecino pasa, al primer día ve un tabique y al siguiente día ve un cuarto entero. Dice, órale, eso es impactante. A eso nos estamos refiriendo, un progreso impactante. Eso es lo que está tratando de comunicar este autor. Participaciones, dudas, preguntas hasta aquí. Ahora, mis hermanos, aquí mismo, antes de terminar con este punto. Este fue el primer episodio, fue el primer muro que se levantó, las 3,000 familias. ¿Qué cosas siguieron después?
¿Quién me puede comentar? ¿Quién nos puede compartir? ¿Qué otros progresos vinieron después? En varias regiones también se predicó el Evangelio. Tan solo fíjense bien, Pablo se convierte, más o menos los que dicen los que saben, más o menos para el año 35, 36, no sé si has escuchado tu otra fecha, pero más o menos se convierte para 35, 36. O sea, muy reciente la crucifixión y resurrección de Cristo. Pablo se convierte, se va, pasa 14 años en Arabia, entonces para el año 40, 50, para el año 50 empiezan los viajes misioneros de Pablo, o por lo menos, para no cruzar fechas ahorita, porque ahorita apenas estoy hilando ese pensamiento, no, tampoco me metí a profundidad, pero ponle que para el año 50 después de Cristo ya estaban los viajes misioneros de Pablo a todo lo que daban, y lo que empezó en Jerusalén con 12 hombres y 120 discípulos, termina Éfeso, Antioquía, Cesarea, Cilicia, Ilírico, Roma, Tesalónica, Corinto, Creta, todo el mundo conocido, mis hermanos, en menos de 100 años. Y sin internet. Bueno, a mí me impacta. Es un progreso impactante, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. De esto está hablando el autor. Recuerden, estamos en eclesiología, estamos en los fundamentos de la iglesia, estamos hablando de este punto que se llama un progreso impactante. Muy bien. Y nos quedan 3 minutos y vamos en el primer punto. Vamos a hacer esto, mis hermanos. De tarea, los 3 últimos puntos que nos quedan, los puntos que nos quedan son una propiedad pagada en su totalidad, una prioridad centrada en las personas y una promesa de éxito. ¿Sale? Entonces, en una hoja, mis hermanos, en una hoja blanca, rayada, cuadriculada, doble raya, una pauta de un pentagrama de música, en una hoja, la tarea es que vamos a escribir del punto 1 y vamos a hacer un pequeño resumen del punto 1. ¿Sí? El punto 1, Cristo compró la iglesia, y vas a escribir ahí tu resumen. Dice, una propiedad pagada en su totalidad. Y de todo ese párrafo, dice, Cristo compró la iglesia con su propia sangre y por tanto es una propiedad pagada en su totalidad. Por él edificaré mi iglesia. De todo ese párrafo, tú vas a hacer un pequeño resumen. ¿Sí? Muy bien. Después, una prioridad centrada en las personas, dice allí. Una prioridad centrada en las personas. Y luego dice, para Cristo, la prioridad de la iglesia está centrada en las personas. Edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. La iglesia, todo ese párrafo, y el que sigue dice así. El término griego traducido iglesia significa literalmente la congregación que ha sido. Esos 2 párrafos
Vamos a hacer otro resumen, otro pequeñito resumen, ¿verdad? Ahí está. Y el tercero, una promesa de éxito, que dice: Jesús había prometido el éxito de la iglesia. Ese es más largo porque en la página 6 dice: puertas de se usa con Seol, ya estoy en la página 6, hasta arriba, y con muerte, Job 38:17, Salmos 9:13, ambas en referencia a la muerte física. Luego hay otro párrafo que dice: el autor de Hebreos alienta a los creyentes a saber que, a través de la muerte, Cristo dejó impotente a aquel. Y hay otro párrafo más, tercero: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra. ¿Ven? Entonces tenemos 3 párrafos, ¿verdad? Y pues ahí también vamos a hacer otro pequeño resumen. Entonces la tarea es: punto número 1, pequeño resumen; punto número 2, pequeño resumen; y punto número 3, pequeño resumen. En una hoja, en una hoja. Amén. Ahora, mis hermanos, por último, en la semana, con el favor de Dios, les voy a pasar las páginas que vamos a leer para la próxima clase. Amén. Muy bien. Bendito Dios, ya terminamos. Vamos a orar. Ay, maestra Katy. Miren, para evitar eso del desperdicio de hojas y de los pobres arbolitos y así, si usted la puede hacer en la compu, está bien, ¿sí? Y la manda ahí en el grupo de WhatsApp. Si usted, como yo, no está tan actualizado con la tecnología, pues nos lo aventamos así a mano, lo escribimos, le tomamos una foto y lo mandamos al grupo de WhatsApp. Como usted se sienta más libre, el chiste es que lo mandamos por WhatsApp, ¿sí? Así vamos a entregar nuestra tarea. Laurita. Qué interesante pregunta. Dice Laurita: ¿lo podemos escribir como si fuera un mensaje de texto y mandarlo? Sí. Sí que sí. Ahí no hay pierde, ¿sí? Si lo manda Laurita, y como es mi contacto principal, ahí va a decir Laurita y toda su tarea. Sí. Mi esposa. Y ¿me puse rojo? Creo que sí, ¿verdad? ¿Mandé? Y quedó grabado. Ok. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta hora. Oh Señor, exaltado sea por siempre el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendito Dios, danos cada vez más de ti y que vayamos dejando atrás, si fuera posible de inmediato, a nosotros mismos y veamos y hablemos solamente de ti, pensemos solamente en ti y nada en nosotros. Bendito Dios, alabado seas por tu palabra, alabado seas, Señor, por tus promesas. En Cristo Jesús. Amén.